Queremos informar que este panel se está transmitiendo en vivo para todo el mundo por la internet a través de la dirección www.livestream.com/Poder Judicial RDTV. De inmediato presentamos a las distinguidas personas que conforman nuestra mesa principal. Magistrada Eglis Murdoch, jueza de la Primera Cámara, segunda sustituta de Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Magistrada Dulce Rodríguez de Goris, miembro del Consejo del Poder Judicial. Magistrado Francisco Pérez Lora, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Doctora Taira Vargas, antropóloga social. Licenciada Marta Rodríguez, directora del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Santo Domingo. Milcíades Ventura Lambert, estudiante de Derecho y Premio Nacional de la Juventud 2010. Saludamos y agradecemos la presencia de los señores funcionarios y servidores judiciales y a todos los invitados e invitadas que se encuentran presentes con nosotros en este auditorio. En esta tarde vamos a conocer las tesis y opiniones de diversos especialistas sociales sobre el contexto familiar y de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes en un análisis profundo a nivel psicológico, social y jurídico. Reconocemos que la familia como institución es el fundamento de la sociedad y que nuestra Constitución debe garantizar los derechos de cada uno de sus miembros. Por esta razón, para dar inicio a este interesante panel, vamos a escuchar a nuestra primera panelista, la doctora Taira Vargas, quien nos hablará sobre el contexto familiar y derechos de los niños, niñas y adolescentes en la cultura popular. La doctora Taira Vargas es antropóloga con doctorado en Antropología Social y Desarrollo Actuales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. Investigadora con 20 años de experiencia en investigaciones sociales y evaluaciones de proyectos y programas relacionados con los sectores sociales vulnerables. Ha coordinado y realizado un total de 66 estudios e investigaciones en diversos temas en República Dominicana y en África, además 28 evaluaciones de programas y proyectos en distintas áreas y países. Tiene publicados un total de 15 libros, entre ellos 3 libros de textos en ciencias sociales y 35 artículos en revistas internacionales y nacionales. Con nosotros sobre el tema Contexto familiar y derechos de los niños, niñas y adolescentes en la cultura popular, la doctora Taira Vargas. Buenas tardes. En el día de hoy, esta tarde, vamos a conversar un poco sobre el tema del contexto familiar y derechos de niños, niñas y adolescentes en la cultura popular. Este trabajo que les voy a presentar es fruto de una reflexión donde se sintetizan algunos elementos de varios estudios que hemos realizado sobre familia, sobre el tema de jóvenes, niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y en conflicto con la ley, y también con los resultados de un estudio que hicimos también sobre jóvenes, delincuencia y drogas. En estos momentos también estamos trabajando en un estudio sobre niñez y adolescencia para UNICEF, pero claro, ninguno de estos elementos que están saliendo de este estudio están presentes en la reflexión porque por ahora estamos en el proceso de cambio. ¿Cómo es la familia en la sociedad dominicana? Este tema es muy importante tomarlo como punto de partida porque se hacen continuamente afirmaciones en el país sobre el tema de la familia. Y primero hay que plantearse que la familia dominicana es muy diferente en lo que se maneja como arquetipo de familia y lo que existe en la realidad. Una de ellas es en el tema del matrimonio, que no necesariamente hay nexos entre familia y matrimonio, a pesar de las definiciones legales que así se hacen en el artículo 44 de la Reforma Constitucional, que establece familia solo como fruto de una relación de pareja, lo que está lejos de la realidad porque las mayorías de las familias no son resultado de una unión de parejas, ni tienen necesariamente la pareja presente en la estructura familiar.
Además de que sabemos que la mayoría de las uniones en el país no son matrimonios legales, sino que son uniones consensuales o uniones esporádicas, ¿no? Un ejemplo claro de la gran presencia de la informalidad es la práctica, por ejemplo, del besamanos en las comunidades rurales, que es una forma de legitimar la unión consensual, donde se hace una celebración a partir de que la muchacha se fue con el novio y a los 9 días se hace esta celebración ritualesca de esta unión. En los resultados de Endesa 2007 ustedes pueden ver que el 41.8% de las mujeres están unidas y el 14.8% casadas, ¿no? Entonces, lo que nos demuestra que las uniones consensuales son la mayoría. Y en muchos casos son relaciones muy cambiantes donde una mujer puede tener hijos de 5 y 6 uniones. Por lo tanto, la presencia del hombre en la familia muchas veces no necesariamente implica una relación de paternidad con todos los hijos que están presentes en ella, sino que entonces es la madre la que se convierte en el eje principal de la misma. Las familias, como bien se plantea en la antropología del parentesco, no se forman necesariamente de parejas, sino que se definen en función de la convivencia social y la unidad de residencia. Ahí ustedes pueden ver un estudio reciente de Aurora González Echevarría, que hace un trabajo muy interesante sobre la familia y que es una de las antropólogas que ha trabajado por más de 3 décadas el tema del parentesco en la sociedad moderna. Según los diferentes tipos de familias, se establecen distintos tipos de relaciones que pueden o no ser consanguíneas, y en nuestra sociedad se mantiene difundiendo un modelo de familia que no se corresponde con la diversidad existente. Se tiende a establecer que la única familia modelo es la nuclear, donde hay el padre, la madre y los hijos, y las otras son familias en crisis o familias disfuncionales, lo cual es un error que desconoce no solo nuestra realidad, sino nuestros orígenes como sociedad. Las familias monoparentales y extensas, matrifocales, dirigidas por mujeres, son características de nuestra sociedad y de las sociedades afrocaribeñas. Cuando yo estuve en África haciendo un estudio en Guinea Ecuatorial, un estudio etnográfico sobre el tema de educación y relaciones de género y fracaso escolar para UNICEF África, nos dimos cuenta de las grandes coincidencias que existen en nuestros ancestros y cómo las familias en África, a diferencia de nosotros, reconocen que la mujer es el eje de la familia y que las familias son extensas. Y se enseña en las escuelas las familias extensas como la familia tipo, lo que no ocurre en la familia dominicana. Nosotros podemos ver en las características de la familia en nuestra sociedad, primero, el tema de que son familias heterogéneas, con contextos culturales y sociales muy diferentes según regiones y localidades. Tenemos que las familias troncales, o sea, que existen familias troncales que se van extendiendo y que hay diferentes estructuras familiares, familias extensas donde están las abuelas, los abuelos y se pueden unir 3 generaciones en una misma familia con nietos, tíos, tías. La familia monoparental, dirigida por mujeres o por hombres, y la familia nuclear. En el tema de la extensión también encontramos el tema del peso de las familias que están formadas por madres solteras y jóvenes adolescentes, y también el hecho de que estas familias son de varias uniones, como habíamos planteado anteriormente. La familia en la sociedad dominicana tiene muchos roles, ¿no? Nosotros encontramos en los trabajos que hemos hecho que la familia se encuentran como roles, primero la regulación de la procreación, el control de la sexualidad. La familia asume mucho el tema de controlar la sexualidad de las nuevas generaciones, la socialización, la provisión económica, la estructura de autoridad. Hay todas unas relaciones de autoridad muy presentes. Hay una reproducción de estructuras e instituciones sociales, creencias mágico-religiosas, las estructuras, las diferencias de clase se reproducen mucho en la familia, se le enseña a los niños y a las niñas a
establecer diferencias. Por ejemplo, en las familias de clase media, la presencia de la trabajadora doméstica sirve como aprendizaje para establecer diferencias y se trata a la trabajadora doméstica en una forma desigual. Entonces se va estableciendo la desigualdad desde el interior de la familia. Los roles segregados de género, donde a las niñas se les dan roles diferentes a los niños, y las niñas casi siempre son las que van más cargadas. En un trabajo de la historia de un día, nosotros hemos podido ver cómo las niñas pueden tener hasta 15 tareas en un día y el niño tener 8, 7 o 6. Entonces la niña siempre va cargada con todos los roles domésticos que asume de parte de la madre. En general, la familia se convierte en un espacio de relaciones de poder y esas relaciones de poder son muy autoritarias y muchas veces violentas. Se tiende a mantener las pautas culturales asociadas al estatus social y a las desigualdades que habíamos planteado. Y también son espacios de resistencia al cambio. Aquí se vive haciendo un intento permanente de abanderar a la familia del rol de cambio, cuando no es así. La familia es una reproductora de relaciones de poder, es una reproductora de lo que existe en el status quo. Es una reproductora de la violencia social, es una reproductora de las relaciones autoritarias, de las violaciones a los derechos de los niños y niñas que existen en la sociedad. Entonces la familia no es un ente de cambio, la familia es un ente de resistencia al cambio. Por eso las instituciones religiosas hacen tanto énfasis en la familia, porque saben que a través de la familia pueden lograr que se mantenga el estatus quo vigente y por tanto se mantengan los modelos religiosos que existen. En los grupos más vulnerables, como son barrios marginados y comunidades rurales, la familia no es la única responsable de la socialización de los niños y niñas. Los niños y las niñas se pasan la mayor parte del tiempo en la calle, sobre todo los varones. O sea, los niños y las niñas se socializan en la calle y los vecinos y las vecinas asumen roles de control sobre los niños y las niñas. Por eso cuando se hacen políticas sociales que solo se enfocan hacia la familia vista como una unidad cerrada, son erróneas, porque no son unidades cerradas. Yo he visto casos donde los niños y niñas se pasan mayor parte del tiempo en las callejones, en las cañadas, los vecinos y las vecinas son los que los castigan. O sea, hay toda una reproducción de roles que se van extendiendo a todo el barrio y a toda la comunidad que no se quedan en la unidad residencial. En términos de la relación de la población joven con sus familias, nosotros encontramos que en los estudios que hemos hecho con jóvenes en redes delictivas, primero, estos jóvenes que están en redes delictivas han sufrido toda una serie de relaciones autoritarias y de violencia a través de las pelas. La madre tiene un peso muy importante para ellos y para ellas, incluso también en las mujeres migrantes. O sea, la madre es el eje principal y se convierte en la motivación principal de la fuente de ingresos. O sea, la mayoría de las remesas llegan al país para la madre. Los muchachos venden la droga y te dicen que la venden y con eso ayudan a su mamá en términos económicos. Le hacen su compra, le compran las cosas que necesitan. Y existe también una relación bien ambivalente donde se mezcla el autoritarismo en la familia, donde los niños, las niñas y los adolescentes no tienen voz ni participación en la toma de decisiones, con unas relaciones también fluidas y de comunicación que para ellos es relativamente buena. En términos del círculo de violencia, hay que destacar que no solo es la familia la única unidad desde donde se produce la violencia en los barrios y en las comunidades marginadas. Nosotros tenemos cantidad de espacios y uno de ellos es la escuela. En la escuela también los niños y las niñas sufren violencia y sufren las violaciones a sus derechos fundamentales. No solo por el hecho de que reciben golpes y maltrato, como hemos podido ver en el estudio que hicimos de violencia en la escuela, sino porque no tienen acceso a sus capacidades y en términos de vivienda, en términos de agua potable, en términos de las condiciones de las mismas escuelas, ¿no?
Y ahí ustedes pueden ver algunas frases de lo que es el tema del maltrato que sufren los niños y las niñas de sus padres, que nos han contado en varios estudios. Y esas pelas que le dan los padres a los niños y las niñas y los maestros y las maestras son legitimadas por los mismos niños y niñas que no reconocen sus derechos, no entienden que eso es maltrato, sino que consideran que está bien porque es una forma de corregirlo. Incluso hay casos donde se da frecuentemente la violencia de género que se reproduce del niño más grande a la niña o desde el padre a la madre, pero también las mismas maestras en las escuelas sufren violencia de género. Aquí ustedes pueden ver algunas de las frases que se dan en el caso de la violencia en la escuela, donde ustedes ven cómo para los niños y las niñas la escuela es una cárcel. Es un lugar donde no tienen expresión, donde no tienen participación y donde lo único que se genera es miedo por el tema de la violencia física y verbal. Entonces, el tema de los derechos para las niñas y la adolescencia está muy ausente porque para los niños y las niñas sus derechos son sus deberes. Ellos te hablan de derecho como que yo tengo derecho a portarme bien, yo tengo derecho a hacer oficio, yo tengo derecho a estudiar, yo tengo derecho a hacer la tarea, yo tengo derecho a obedecer a mi mamá. Para ellos los derechos como tal no existen, lo que existen son deberes, porque en su familia, en la escuela, en los diferentes espacios se ha hecho énfasis en los deberes y no así en los derechos, ¿no? Y se mantienen bastante vulnerables al tema del abuso y a la violencia. Entonces, el hecho de que ellos no conozcan sus derechos genera a su vez, primero, vulnerabilidad frente al abuso y la violencia, segundo, la reproducción del agresor y de la violencia en que ellos mismos van reproduciendo y van legitimando porque se lo merecen. Tercero, la inhibición al ejercicio ciudadano porque no aprenden a tener voz ni a participación, sino a seguir lo que dice el mayor, lo que dice la autoridad y a reproducir esos mismos esquemas. La ausencia de procesos educativos de derechos y en los centros educativos se mencionan los derechos de la niñez, pero generalmente en contradicción con lo que pasa con la violencia y la violación de esos derechos y con mayor énfasis en los deberes. Las familias también tienden a tener mucha resistencia al tema de los derechos y hay mucha gente que piensa que los problemas de delincuencia tienen que ver con familias que le dan demasiadas libertades a los jóvenes y los adolescentes y los niños y niñas, lo que es un error, lo que no es real. Todo lo contrario, son familias muy autoritarias, son familias de mucha violencia y son personas que han recibido mucho maltrato en su niñez y no conocen sus derechos. Entonces, realmente nosotros consideramos que la familia puede convertirse en un espacio de convivencia y aprendizaje para el cambio, pero para ello, las personas adultas que dirigen las familias deben generar una convivencia abierta y democrática donde todas las personas que la forman tengan iguales derechos y se les respete sus opiniones y divergencias. El respeto de los derechos de la población infantil y joven en la familia no debe verse como una amenaza al rol de padres, madres o tutores, sino como una relación distinta donde se aprende el respeto y la igualdad. Infantes y jóvenes aprenden a respetar los derechos cuando se les respetan sus propios derechos. Los derechos no se aprenden con discurso, igual que los valores, se aprenden con la práctica, con el modelaje social. La familia puede potenciar el cambio social si en ella se rompe con las brechas generacionales, las discriminaciones sociales basadas en el racismo, el machismo y hacia las personas según su opción sexual y cultural. La familia no es la única responsable del ejercicio del cumplimiento de los derechos de la niñez. El Estado tiene una cuota muy importante de responsabilidad en ello, porque es el Estado el que debe fomentar el Estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos, erradicar las violaciones a los derechos, desarrollar políticas sociales que apunten a la educación a la ciudadanía, el fortalecimiento del Poder Judicial y la sanción, mientras el Poder Judicial siga manteniéndose en una fragilidad y una vulnerabilidad frente a la sanción ante las violaciones de derechos, se siguen reproduciendo las violaciones desde lo macro hasta lo micro.
erradicar la cultura de la impunidad y complicidad con las violaciones de derechos. Mientras haya funcionarios, personas de autoridad, de poder, policías, que estén abusando, maltratando y violando los derechos, nuestra niñez, nuestra adolescencia aprende de ellos. Muchas gracias. Fue la participación de la doctora Taira Vargas, antropóloga social. En el año 1971, noviembre fue declarado mediante decreto como Mes de la Familia a solicitud del movimiento familiar cristiano. La importancia del desarrollo de familias sanas y el conocimiento de sus funciones en un Estado de Derecho es fundamental. Para hablarnos sobre estos aspectos y más, tenemos con nosotros a la licenciada Marta Rodríguez, nuestra segunda panelista de la tarde. La señora Rodríguez es psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con maestría en terapia familiar y de pareja y diplomado en gerencia social. En sus 24 años de experiencia profesional, ha publicado manuales, artículos para periódicos y revistas, tratando temas como violencia intrafamiliar, familia sana, identidad, origen y proyecto de vida, paternidad responsable, entre otros temas. En el año 2004 fue escogida como presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer que ocupa tan digna distinción en este gremio. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Santo Domingo, cargo que ocupa desde el año 1997. Con nosotros, con la exposición Enséñame a ser familia, la licenciada Marta Rodríguez. Me van a permitir colocarme de este lado porque con tan poco tiempo para poder hacer una exposición, pues quien les habla se negó a traer una proyección y poder compartir con ustedes en una experiencia básicamente de conversatorio lo que quien les habla ha tenido durante 24 años trabajando como familia, que no es otra cosa que el convencimiento que nuestro país tiene la oportunidad solamente de sostenerse si las familias, en cuanto a desarrollo sostenible, si las familias mejoran su calidad de vida. Y por lo tanto, pues eso es lo que pretendo hacer ahora, si me permiten las magistradas, claro está, desde este lado, y evito el podio, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta para empezar, porque fíjense que el tema que me toca a mí se llama Enséñame a ser familia. Un tema que tiene que ver con la campaña Unidos por las Familias que nosotros lanzamos en el mes de junio como institución, tratando de hacer una intervención interinstitucional con distintos estamentos, no solamente del Estado, sino organizaciones no gubernamentales. Y esta campaña tiene uno de sus componentes, Enséñame a ser familia, que es lo que vamos a tratar de desglosar rápidamente acá. Si yo pregunto, no sé, puede ser acá adelante. Si yo pregunto, ¿en qué tú recuerdas que estás reproduciendo lo que aprendiste en familia? ¿Qué sería? ¿La forma de corregir? ¿La forma de dar afecto? ¿Quién me dice? Hoy, para ser familia, ¿qué yo traigo del pasado? ¿Qué reproduzco? Alguien que me levante la mano rapidito para poder agilizar esto. Cuéntame allá atrás. Todavía mejor, ¿de quién lo aprendiste? ¿De tu papá, de tu mamá, de la tía que te crió? ¿De tu mamá? Perfecto. Si estuviéramos en un taller, yo hubiese comenzado diciendo, de mi familia aprendí ¿qué? ¿Qué aprendí? Otra persona que me diga qué ha heredado, porque de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué ha heredado? Ella habló de unos valores concretos que lo personificó una persona concreta en un rol de madre. ¿Quién más? Está el momento de hacer honor a quien honor merece allá atrás. Maravilloso. El respeto hacia los demás. ¿Alguien que haya aprendido algo de un padre, señores? Porque es así, allá atrás.
¿Verdad que, bueno, que los hombres sirven para algo? Porque es así. Magistrado, usted es el único hombre, perdóneme. Lo está diciendo en honor a ellos. ¿Qué más? Educación, ¿qué más? Una última persona. ¿Y tú de tu madre? ¿Verdad? La independencia, fabuloso. Entonces, al final, que viene siendo el comienzo, todos ustedes son un hecho histórico, son el resultado de un hecho histórico, de una vivencia que nadie se lo contó, sino que lo aprendieron. Enséñame a hacer familia es eso. Nuestros hijos, la generación con la que nosotros estamos bregando, no podrá reproducir un mañana mejor si nosotros obviamente no lo enseñamos, pero no lo enseñamos como modelos vivos. Ninguno de nosotros pudo haber aprendido eso si diariamente no se hubiese puesto a leer 4 horas diarias, si diariamente no se te hubiese inyectado la espiritualidad, si diariamente no se te hubiese enseñado el respeto, si diariamente cada uno de ustedes no hubiese dicho, emprendido la responsabilidad de quién lo tomó. Pues nosotros hoy eso es lo que queremos patentizar. Poder hablar de familia no puede seguir siendo un discurso retórico y vacío. Tiene que ser a partir de la experiencia que cada uno esté modelando en sus familias. Nuestros jóvenes hoy día han perdido la capacidad de creer que las familias pueden convertirse en la mejor estructura de apoyo para un ser humano crecer, en la mejor fuente de inspiración y de motivación para tú alcanzar una vida mejor, para tú defender incluso tu nación. Eso se aprende, el mismo sentido patriótico que lo vamos a hablar ahora. Entonces, enséñame a ser familia implica la búsqueda del aprendizaje vivo, el aprendizaje vivo de la experiencia funcional en familia. ¿Cómo funcionamos? Ese aprendizaje me lo tiene que enseñar todo aquel que vive conmigo. Si es un niño, una niña, un adolescente, ¿verdad? Lo aprende de los adultos, pero los adultos tienen una misión y es de generar 3 componentes básicos al vivir en familia. El primer componente es decidir qué identidad tiene, qué modelo de familia es. ¿Es una familia tradicional? ¿Quiere ser una familia tradicional? ¿Está compuesto por papá y mamá? ¿O es una familia monoparental? ¿Es una familia extensa? ¿Qué es? ¿Quién yo soy? Pero ese apellido de la identidad solamente la define la misma familia. Hoy, la pregunta con la que yo invitaría a ustedes a trabajar esa identidad es, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como apellido? Ustedes han escuchado muchas veces que nosotros decimos, los fulanos de tal, porque no quiero aquí incurrir en ningún error, Dios mío, toditos son unos locos y unos depresivos en esa familia. ¿Ustedes no lo han oído eso? Porque es verdad. Ahí o le patina el coco a alguien y se repite, porque al final aprenden un modelo disfuncional o tienen patologías que nadie se cura porque la cultura familiar implica que todos tienen un desajuste en esa familia. Entonces se conocen socialmente como... Sin embargo, tenemos otras familias que podemos poner el apellido ahí, todos son trabajadores, son honestos, son personas realmente sencillas, son personas religiosas. ¿Cuál es la identidad de tu familia? Tiene que tener una. Tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus nietos van a reproducir lo que tú estés modelando y esa es la invitación de la tarde de hoy. Entonces, lo primero, enséñame a ser familia, lo primero que selecciona es la identidad. ¿Quiénes somos? Yo decía en una charla en estos días para unos padres de un colegio, decía, hay una pregunta fabulosa que me encanta a la hora de determinar el tema de la identidad, que es cuando nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos, en esta familia, ¿qué es lo que se quiere al mediodía? En esta familia tiene el apellido, porque describe la identidad que tú tienes. Pero ¿qué eres tú como familia? Tú dices que eres cristiano, no puedes ser cristiano de la secreta, ¿verdad? Si eres cristiano, demuéstralo. Si tú dices que eres un papá responsable, demuéstrame, dime cuántas veces tú has ido a las reuniones de colegio. Si tú me dices que tú eres una madre cariñosa, dime qué has hecho. Entonces eso es una familia que primero modela una identidad. Eso es enséñame a ser familia. ¿Qué identidad yo quiero? ¿Cuál es la herencia? Respuesta número 2, ¿cuál es la herencia que quiero dejarle, que tengo yo para dejarle a mis hijos?
¿Cuál era herencia? Uno de ustedes decía que su padre decía que la mejor herencia que le podía dejar era la educación. Y sobre eso uno hace tradiciones, que lo vamos a hablar rápidamente ahora. Entonces, lo primero, herencia, identidad, quiénes somos, qué tipo de familia yo soy. Todos nosotros que somos parte de un tren judicial, por ejemplo, estamos llamados, hay dos profesionales que no se pueden dar el lujo de trabajar, de vivir de manera incoherente, ni trabajar bajo incoherencias, que es todo el personal de un tren judicial y los profesionales del área de la salud mental. No se puede dar el lujo, porque la falta de credibilidad sustenta precisamente la misma corrupción de lo que nosotros llamamos familia. ¿Cómo le digo a alguien que se defienda si yo no me sé defender? ¿Cómo le digo a alguien que ordene su vida si yo soy la primera persona promiscua? ¿Cuál es el modelo de padre, de madre, de hermano, de nieto que yo soy? Entonces es un cuestionamiento que al final solamente en vivo se puede pasar una evaluación. Y esa es la idea de hoy. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy enseñando a ser familia? Segundo componente, rápidamente. Enséñame a ser familia está centrado en el bienestar. Las familias centradas en el bienestar son aquellas familias, la psicología positiva en los últimos tiempos ha estado alimentando todo el sistema familiar, toda la visión de las terapias familiares, y dice que una familia centrada en el bienestar genera personas de salud mental para una sociedad, personas que están en capacidad de siempre estar propositivos, de ser proactivos, de tomar iniciativas. ¿Qué significa estar centrado en el bienestar? Que busca solución. En esta familia no se discute al mediodía. En esta familia los hombres no le pegan a las mujeres. En esta familia la gente trabaja. Yo no quiero hijos vagos. Yo no quiero hijos parásitos. En esta familia yo quiero. En esta familia aquí hay tiempo para todos. En esta familia somos un equipo. Se trabaja en equipo, se toman decisiones por consenso. Imagínense si todos nosotros en este país alimentáramos la visión de vivir en el bienestar. Tendríamos jóvenes que no tendrían que salir a delinquir en una justicia retributiva de una sociedad que no le dio una estructura familiar, que no le dio oportunidades porque no lo aprendió. No puede decir, aprendió de la injusticia. No hay un papá responsable, no hay una mamá que se pueda quedar porque tienen que salir a trabajar, tiene que quedarse con los vecinos, tiene que devolverle a la sociedad todo el daño que siente que se le hizo porque tiene una personalidad dañada, sale a matar, por eso ya no se roba nada más. Entonces, ¿de dónde se aprendió? De familias centradas en el malestar, centradas en la patología, centradas en el daño. Y hace tiempo que hemos desarrollado unas patologías que nos han estado enfermando como sociedad. Entonces, ¿qué vamos a rescatar? ¿Qué estamos pidiendo desde las empresas, desde los colegios, desde los barrios? Estamos pidiendo que las personas aprendan a buscar el bienestar, la musiquita para reunirse todos los días, que es el tercer componente. Enséñame a ser familia, como dije, tiene identidad. Está centrada en el bienestar, y finalmente, enséñame a ser familia, está centrada en las tradiciones. Nosotros estamos procurando que se rescaten las tradiciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como identidad, como nación, como país? ¿Qué somos nosotros? ¿Realmente qué queremos enseñarle a nuestros hijos? La primera tradición se trabaja con los horarios y las rutinas. ¿Qué se hace todos los domingos? El domingo es de familia, yo lo puedo decir, o se convierte realmente en un desastre. ¿Qué hacemos nosotros como familia? ¿Qué nosotros hacemos con nuestros hijos todos los días? Hay un día que debe ser para reunirse a ver televisión, para hacer un programa, para ir al cine. Hay familias, las parejas le modelan a los hijos que sacan un día para ellos ser pareja. Enséñame a ser familia. Es hacer un hábito y una tradición. Ayer decían un taller para padres en un colegio de preescolar, los hijos pequeños centrados en los hábitos, primero aprenden de los hábitos de los adultos. Este es el espacio de papá y mamá. Ahora papá y mamá van a hablar. Entonces las tradiciones tienen esa misma funcionalidad. Tienen el mismo objetivo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué queremos pasarle, que la comida del mediodía es sagrada, que yo dejo en la reunión con el presidente y soy capaz de decir, presidente, yo como con mis hijos, yo puedo venir más tarde o me puedo retirar, yo puedo decir eso, yo puedo estar diciendo lo que para mí es sagrado y que mis hijos lo vean. Los fines de semana, lo que se hace en los días de vacaciones, las navidades. Por eso hay crisis con símbolos que son importantes, como el pensamiento mágico, por ejemplo, de los santos
Reyes, que los niños vuelvan a creer en los Santos Reyes. Yo me acuerdo, y lo voy a hacer una anécdota rapidito, mis hijas, según iban creciendo, nosotros habíamos determinado, cuando digo yo, nosotros, estoy hablando de mi esposo y de quien les habla, que los 11 años, pasando de los días a los 11 años, pues ya había que hablar el tema de los Santos Reyes. Sabíamos que todos los niños de este país dicen quiénes son los reyes temprano, ¿verdad? Y eso no es un secreto. Sin embargo, cuando tú estás claro que tú quieres conservar una tradición, es parte de la identidad que yo decía al principio y es parte de la construcción del bienestar. Cuando mis hijas venían, tengo 4, la mayoría tiene 24 años, o sea que hace mucho, perdón, tiene 22 si me escucha, hace mucho que yo pasé esto, ya la última se habló con ella de los Santos Reyes. Rápidamente me decían, mis amiguitos dijeron que los reyes no existen, que los reyes son, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues vamos a ver, ¿a quién tú le crees? ¿A tus amiguitos o a mí? A ti, mami. Entonces yo te digo que los reyes existen, existieron por esto, por esto, por esto. El día que yo entienda que no existen, pues me sentaré contigo. Y ese tiempo llegaba, entonces le decía, a tal edad tú te acuerdas, ya cerca de la fecha de los nuevos Santos Reyes de ese año, pero te lo digo yo. Y ese ritual, esa tradición hace que tú hagas un pase de mando. Mientras en mi casa no se hablaba de que los reyes no existían, los reyes tenían que aparecer todos los años. Y las grandes iban colaborando para que las pequeñas también tuvieran sus reyes en sus tiempos determinados. ¿Qué les quiero decir? Al final, la herencia, la mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos o a esta generación que sigue es exactamente la primera pregunta que yo les hice. ¿Qué hemos heredado? ¿Qué hemos aprendido de quien hoy recordamos como nuestros padres, nuestra madre, las personas que nos criaron? Pues eso mismo al final es el compromiso que todos tenemos, dejar una mejor herencia que la que recibimos y que nuestros nietos, nuestros hijos puedan sentir que le damos herramientas para vivir, que les enseñamos cómo sobrevivir, porque los tiempos vienen muy difíciles y que al final ellos tuvieron la suerte de haber tenido el mejor padre, la mejor madre, el mejor hermano, el mejor tío, el mejor abuelo, el mejor padrino, porque se encargó de enseñarle a vivir, de darle una tradición, de buscarle realmente siempre el yo positivo de cómo se manejan las relaciones humanas en la casa y de darle una identidad de la cual es intransferible y nadie, absolutamente nadie te la puede dar si no es aquel que te la modela y te la aplica. Muchas gracias. Fueron las palabras de la licenciada Marta Rodríguez, directora del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Santo Domingo. La garantía de los derechos fundamentales es imprescindible para el desarrollo de las familias y de las sociedades. Escucharemos a continuación el análisis a nivel jurídico de la garantía de esos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a cargo del magistrado Francisco Pérez Lora, nuestro tercer panelista. El magistrado Pérez Lora es licenciado en Derecho y licenciado en Psicología Clínica, máster en Derecho Constitucional, especialista en docencia universitaria, especialista en Género y Desarrollo y especialista en Derecho Judicial. Es coautor de 4 libros como son Aportes para la construcción de una jurisprudencia hacia la igualdad, Derecho de familia en el siglo XXI, Fecundación humana y asistida y Filiación adoptiva, entre otras obras. Actualmente es miembro de la comisión designada mediante decreto, encargada de la redacción del anteproyecto de Código de Familia para la República Dominicana. Es uno de los voceros del Poder Judicial para la difusión del Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y es miembro de la Subcomisión de Género del Poder Judicial. Con nosotros en la exposición Análisis Jurídico de la Familia en el marco de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el magistrado Francisco Pérez Lora. Buenas tardes a todas y a todos, a los miembros de la mesa de honor, así como a todo el público presente. Nosotros vamos a tocar brevemente el análisis jurídico porque tenemos una compañía. Los únicos que vinimos con refuerzo somos los que vamos a presentar esta ponencia, en conjunto con un
joven que parece adolescente, que posteriormente va a referirse a aspectos de familia en el ámbito constitucional. Me parece que ese es su título. Me toca presentar brevemente el análisis jurídico de la familia en su rol protector de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. En unos 15 minutos, un recorrido en consecuencia rápido con relación a lo que son las diferentes normas jurídicas, que como ustedes saben son bastantes. ¿Recuerdan el título inicial de esta actividad? Análisis socio-psicojurídico. Ya llegó el área de lo jurídico y en un ámbito como este no podía faltar. La familia es el núcleo de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Ustedes ven en uno de los laterales de esa firmina varios niños agarrados de mano rodeando al mundo, representando lo que son los diferentes continentes. Y precisamente esta frase es prácticamente un eslogan mundial que existe, que se encuentra configurado en diversas normas, como es mundial en diversas normas internacionales, que le llamamos de diversas maneras, tratados internacionales, convenios, pactos, convenciones. Familia, núcleo de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Fíjense cómo la comunidad internacional hace un llamado a los estados en cada país, República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, Estado, protege la familia dominicana, cubana, haitiana, puertorriqueña, porque es una forma de autopreservación del mismo Estado. Forma de autopreservación del Estado, la protección de la familia. Aspectos generales del derecho de familia. Para hablar del rol de la familia como ente protector de la niñez, debemos brevemente referirnos a algunos aspectos generales del derecho de familia. Y precisamente otra frase que se utiliza en el ámbito internacional, utilizan los dogmáticos, doctrinarios, es que la familia es el elemento fundamental de la sociedad. Y en República Dominicana no podía dejar de reconocer esa expresión y por eso lo configuró en la Constitución, como va a ser detallado dentro de un momento. No voy a entrar mucho en la Constitución. En el artículo 55, precisamente esas son las palabras con las que inicia. Algunos tratados internacionales hacen un agregado y dicen elemento fundamental y natural, o sea, no tan solo cultural o creado, sino también natural. Un derecho humano es el derecho a la protección de ese colectivo. ¿Dónde se encuentra? Y aquí que vamos a ver precisamente rapidito algunos de esos convenios. En la CRD, lo pusimos simplemente en abreviatura, la Constitución de la República Dominicana, que dedica en su parte dogmática, que es desde el artículo 37 hasta el artículo 75, más de 20 párrafos al tema de la familia y más de 70 ideas con relación al tema de la familia. O sea, se podría hacer un tratado, nada más con el análisis de lo pautado en la Constitución y en consecuencia de lo instituido a nivel jerárquico en República Dominicana como norma suprema de resguardo de los derechos de los miembros de la familia. Y las leyes locales, LL, una ley local que no podía dejar de mencionarse porque estamos hablando familia, protección de niñez, es la ley 13603, llamada Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que como ustedes saben es la que regula la protección de la infancia, pero también fija los deberes de los menores de edad. Habla de derechos y también habla de deberes. Y cuando se incumplen esos deberes, traen consecuencias que son las sanciones. O sea, tiene un libro dedicado, el primer libro a lo que son los derechos fundamentales. El segundo libro a derechos de familia, en este caso, familia desde la óptica parental.
sea, familia protectora de los menores de edad, no de la óptica marital, porque eso se la deja a otras normas, el Código Civil, por ejemplo. El tercer libro es Menores de edad en conflicto con la ley penal, cuando se violentan precisamente o se incumplen los deberes, y el último, el sistema de protección. No solamente la Constitución y leyes locales se refieren al tema, sino que hay un conjunto, recuerdan la frase de inicio, de órganos que internacionalmente han acogido normas internacionales, convenios, pactos, y son estos: Declaración Universal de Derechos Humanos, la más conocida de todos, del año 1948, y es la razón por la que cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Es en conmemoración precisamente a esa declaración, que, como se refiere a todas las personas, necesariamente tenía que referirse al núcleo de la sociedad, al núcleo fundamental que es la familia. En su artículo 16, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hace lo propio en el ámbito americano. Familia, sinónimo, Estado, obligación. Familia, sinónimo, protección, niñez. O sea, establece cargas a algunas entidades, al Estado, a la familia, recíprocamente para la protección de la infancia. Otras, la más utilizada precisamente por el Poder Judicial, ustedes que trabajan en los tribunales conocen, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Las dos más utilizadas por la Suprema Corte de Justicia es esta y la Convención de los Derechos del Niño, que es la que sigue, y ambas se refieren al tema, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la CEDAW, la Convención para todas las formas de discriminación contra la mujer. Fíjense que hablamos de declaraciones y también de convenios internacionales, algunos universales y otros regionales. O sea, es una preocupación universal y también en el ámbito interamericano, ONU, OEA, protección de la familia. Funciones de la familia, ya los que me han antecedido han explicado con mucho acierto este tema, vamos a prescindir: cultural, psicológica, biológica y económica. Esta es una frase que yo la copié porque me la enseñó un niño. En un congreso que yo estuve en el año 2007, que entre los ponentes había también niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y esa fue la frase con la que él concluyó. A mí me gusta mucho y yo la copié. No recuerdo el nombre, en consecuencia, no puse aquí la cita del autor, pero es: preservar los derechos de la infancia hace un mundo mejor. Y es precisamente un reclamo que hacía ese niño a todos los que estábamos ahí, muchos funcionarios públicos de diferentes estados, porque era un congreso mundial, en que también hay que tener en cuenta, no en la autoprotección de ellos, sino en la protección que deben de recibir de los adultos. Y dentro de los adultos, los más responsables, que son precisamente los familiares. Preservar los derechos de la infancia hace un mundo mejor. Y me trae a recordar también una frase de una autora chilena, Gabriela Mistral, que decía: la infancia es un compromiso de todos ahora. La infancia no es futuro, la infancia es hoy. Decía esa premio Nobel en la década de los 50. Y como ayer, hoy todavía está vigente esta frase. Como el reto de nosotros es hablar de derechos fundamentales de la niñez y la protección de la familia, trajimos unas definiciones aquí de los más connotados juristas que se refieren a ese tema. No podíamos prescindir, por ejemplo, de Luigi Ferrajoli, italiano, que la define los derechos fundamentales de la manera siguiente: son aquellos derechos subjetivos que corresponden a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de persona. Esta expresión, aunque con otras palabras ha sido juridificada, está en el artículo 1 de la Ley 136. Los menores de edad son sujetos de derecho.
los derechos que tienen los adultos, a excepción de los derechos cívicos o políticos. No pueden votar, no pueden ser elegidos. Y en consecuencia el reclamo que hacía aquel niño es totalmente válido para todos los demás derechos. Otra noción más amplia, encontrada precisamente en el libro de Ferrajoli, que habla de la protección del más débil, y precisamente el más débil es el que se encuentra a veces en una situación de vulnerabilidad en razón de que hay otra persona que detenta un poder sobre él, señala conjunto de derechos y garantías reconocidos en la Constitución como propios de la persona y que tienen como finalidad prioritaria garantizar su dignidad, igualdad o cualquier otro aspecto fundamental que procure el desarrollo integral de las personas. Entonces, aquí vamos a destacar varios principios también denominados derechos. Dignidad, principio de dignidad. En la Constitución actual, en el artículo 38, dice que es el fundamento de la misma Constitución. El fundamento de esta Constitución es la dignidad de la persona. Y persona es todo ser humano, incluye a los menores de edad. En consecuencia, hay que ir cambiando la forma en que tratamos a las personas menores de edad. En esa relación convivencial que tenemos todos los días con ellos. La igualdad jurídica es un principio en que se encuentra consagrado en todas las constituciones y que tiene como aspecto fundamental el desarrollo integral, o sea, en todos los ámbitos, no tan solo en el físico, sino también en el emocional, como planteaba la profesora Malta. Aquí algunos de los principales derechos que mi compañero lo va a detallar un poquito más tarde. Principales garantías, de acuerdo a la teoría de Ferrajoli, una de las primeras garantías para hacer un reclamo ante los tribunales es que se encuentre tipificado la existencia de una norma. No se pudo lograr una avenencia en la relación familiar por la razón que fuera. Entonces el Estado crea órganos jurisdiccionales u órganos administrativos para resolver esa situación. El ideal, que se resuelvan a través de resolución alternativa de conflicto. De hecho, el Poder Judicial, como todos ustedes saben, tiene un centro de mediación familiar que trabaja en el ámbito de la familia para resolver garantizando la paz social. Pero si no se puede resolver en ese ámbito de conciliación, tiene que decidirlo los órganos jurisdiccionales, los tribunales. Todos esos derechos, por ejemplo, un derecho fundamental, el que más se acude a los tribunales, es el derecho alimentario. En la práctica, un padre que no paga satisfactoria o puntualmente las mesadas a sus hijos menores de edad, no se puede resolver amigablemente en el centro de mediación familiar o en la conciliación ante el Ministerio Público, acuden ante el tribunal. Los órganos jurisdiccionales tienen que decidir conforme a principios de derecho de infancia, precisamente. Uno, el denominado principio rector guía. La Suprema lo ha dicho en más de 7 ocasiones, el interés superior del niño, que es la garantía o satisfacción de todos sus derechos fundamentales, que incluye su derecho a expresarse, a su participación, tomando en cuenta su madurez. Garantías jurisdiccionales. Ha cambiado con la Constitución y con la Ley 136 algunas reglas decimonónicas que teníamos en cuanto a la capacidad de los menores de edad. En principio, un menor de edad era una persona incapaz jurídicamente. La noción de incapacidad significaba que él no podía acceder directamente a los tribunales, sino que tenía que hacerlo a través de su representante legal, que en principio eran su padre, su madre o la persona responsable, guardador, tutor, pero para las garantías constitucionales, como estas que están aquí, amparo, habeas corpus, habeas data, e incluso para una acción que pudiera ejercer un menor de edad contra su padre o madre o responsable, la ley 136 ha consagrado que él tiene capacidad plena. En consecuencia, puede actuar sin mediación,
Lo dicen los artículos 324, 325, 77 de la Ley 136. E incluso lo reconoce ya la Constitución en el artículo 56, que habla de una participación activa de acuerdo a su madurez y que se irá alcanzando grados tomando en cuenta su edad cronológica, la etapa evolutiva en la que se encuentre. Los derechos fundamentales valen lo que valen sus garantías. O sea, en la medida en que se pueda acudir a los tribunales, acudir a los centros de mediación, resolverlo tomando en cuenta a otros órganos del Estado, es que el ciudadano en sentido general dirá, bueno, se está cumpliendo precisamente, porque si el padre se niega, caso reconocimiento de paternidad, el padre dice, no, ese hijo no es mío, la madre dice, es tuyo, porque él diga que no, ella no va a acceder ante los tribunales para reconocer el derecho a la identidad, hablando de identidad, de ese menor de edad, tiene que acudir ante los tribunales. Y precisamente lo jurídico es que hace ese aporte para tratar de lograr el deber ser, cuando no se puede lograr por otros medios. Entonces se crea un sistema administrativo y un sistema jurisdiccional o judicial. En el administrativo tenemos a CONANI, que lo comanda, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia. Y en el judicial están los tribunales, los diferentes tribunales, desde el Juzgado de Paz hasta la Suprema Corte de Justicia e inclusive dentro de poco el Tribunal Constitucional. La Ley 136, aquí una breve foto de una de las portadas de un libro y también una foto de un libro del autor más conocido relativo a los derechos en Estados Unidos, Ronald Dworkin, Los derechos en serio. Y es un reclamo. El que hizo el niño, tienen que tomar en serio los derechos. ¿De quién? De nosotros, los niños, niñas, adolescentes. Una manera de hacerlo es garantizando lo que dicen desde el Comité de los Derechos del Niño, las 3P: provisión, prevención y protección. Provisión es el dar, el darse, dar afecto desde el punto de vista emocional, dar comida desde el punto de vista material. Prevención es para tratar de evitar que se violen los derechos de los menores de edad. Es fijar unas cuantas reglas también. Protección en sentido general. Y una frase aquí de uno de los 7 sabios griegos, Pitágoras, que decía, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. El Comité de los Derechos del Niño, en la última de las observaciones generales, la número 13, que es del año 2011, estableció que para proteger a la infancia hay que protegerla incluso de su familia, porque es uno de los lugares en donde a veces se cometen más violaciones a la integridad física, los maltratos o malos tratos a los menores de edad. Y por eso creó una observación general, la 13, relativa al no abuso de los menores de edad. La Ley 136 prohíbe precisamente el abuso a los menores de edad. Todos nosotros sabemos precisamente cuál es la manera idónea de actuar. De hecho, me gustó mucho cuando la profesora Marta Rodríguez le solicitó a ustedes que dijeran valores que habían aprendido a su familia y después les animaba a que lo practicaran. Yo aquí voy a utilizar, relacionándola con estas partes, una frase de Stephen Covey en uno de sus libros, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Él dice, la mejor manera para hacer las cosas bien, o mejor que bien, para hacerla excelente, es conocerla, comprometerse con ellas y actuar. Conocer, todo el mundo sabe, comprometerse, o sea, conocer, cerebro, comprometerse, corazón, y actuar, todos los sentidos. Muchas gracias.
fue la participación del magistrado Francisco Pérez Lora, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Nuestra Constitución establece evidentes principios de equidad de género y respeta los derechos humanos. Su cumplimiento propicia el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como miembros de una nación y de un grupo social, como un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. Para hablarnos sobre los avances de la Constitución en torno a la familia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos con nosotros al expositor Milcíades Ventura Lambert. Milcíades Ventura es un joven orador, poeta, redactor, ensayista, cuentista, locutor, estudiante de la carrera de Derecho y Premio Nacional de la Juventud 2010 en el renglón Aportes a los Derechos Humanos de Niñez y Juventud. Es el actual presidente fundador de la Sociedad Gobierno Joven, que labora a favor del desarrollo democrático, cultura de paz, derechos humanos y educación. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales por parte del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Lima, Perú, la Fundación Goy Peace de Japón, el Despacho de la Primera Dama, el Instituto de los Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, las Naciones Unidas en la República Dominicana, entre otras. Ha participado como delegado dominicano del 20º Foro Congreso Panamericano sobre la participación y construcción de ciudadanía, del Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Río de Janeiro, Brasil, y del curso del adiestramiento para la formación de liderazgo en el Miami-Dade College en Florida. Con nosotros en la exposición Avances de la Constitución en torno a la familia y a los derechos de niños, niñas y adolescentes, el joven Milcíades Ventura Lambert. Muy buenas tardes a todos. Ya como se había mencionado anteriormente, hablaré sobre lo que son los análisis y avances de la Constitución relativos a familia, pero antes me gustaría ya hacer un enfoque en lo que es la etimología de la palabra tanto Constitución como familia, así como la composición, historia de la Constitución, establecimiento de la primera familia sobre la tierra y los análisis sobre la Constitución y sus artículos referentes a la familia. Podemos ver que la Constitución es un conjunto de reglas fundamentales que se rige por la organización y funcionamiento tanto del Estado como de sus instituciones. Pero esta tiene su origen en Grecia y es una palabra que se deriva del latín y se nombra por constitutito, que significa organización, composición y formación de la parte de un todo. Los dominicanos, a través del tiempo, hemos podido ver que siempre hemos querido tener una nación organizada y como garantía de esto se muestran varios derechos y ordenamientos jurídicos como un alzamiento dominicano que se llamó la Reconquista. Este fue a favor de España, que motivó a que un representante de la República Dominicana estuviera interviniendo como diputado en las deliberaciones de las Cortes Constituyentes a favor de nuestra nación. Pero ya un poco más adelante y a través del tiempo, el 16 de enero de 1844 fue un manifiesto o acta de separación emitido, así como más adelante el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, el cual no se consideraba como algo extenso, sino que tenía los articulados cortos, pero en cada uno de ellos este tenía el propósito de patria soberana, liberalismo, democracia, vigencia de ley y también y sobre todo la redacción de la primera Constitución Dominicana, la cual fue firmada el día 6 de noviembre del año 1844. Esta fue en San Cristóbal y para cuya redacción, como todos sabemos, fueron tomadas como modelo la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, la idea inspiradora de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz, España, el proyecto de constitución también de Juan Pablo Duarte y la Constitución haitiana. La Constitución a través del tiempo ha pasado por 38 reformas y ha recibido varios nombres,
como le han sido otorgados Carta Magna, Ley Fundamental, Ley de Leyes y Ley Sustantiva. Esta ha sido reformada 38 veces. Estas reformas, muchas han sido con deseo de los legisladores tener una mejor patria, una mejor nación, pero otras han sido ya para satisfacerse a sí mismo, y estas mayormente pertenecían a los caudillos, que era para dar solución a sus problemas. Ya entrando un poco de lleno en lo que es la familia, reconocemos todos como familia al fundamento de la sociedad y se entiende por ella un grupo integrado por padre, madre, hijos e hijas biológicos y biológicas o de crianza, ya fruto de un matrimonio o de una unión consensual. Y puede estar constituida también por padre, madre, hijos e hijas, cónyuges sin hijos e hijas, los descendientes, ascendientes hasta el 4º grado de consanguinidad, como padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos y primas. La palabra, ya le había mencionado que iba a hablar de la etimología, que la palabra familia viene de la voz derivada del latín famulus y significa sirviente o esclavo que convivían en un mismo lugar. El origen de la primera familia humana, ya como todos sabemos, la conocemos en el principio, que fue por la creación de Adán y Eva y sus hijos e hijas que se fueron multiplicando y así formaron la tierra. Pero por otra vertiente también podremos ver lo que es la teoría de la evolución, la cual dice que esta surgió en época prehistórica, donde se formó la primera familia humana a través de los homínidos, que era una raza animal parecida mucho al mono o el chimpancés, que al evolucionar al hombre primitivo pasaron por el proceso de desarrollo físico, cerebral y social, desde la etapa de la comunidad primitiva hasta la sociedad familiar actual. La familia dominicana está regida por la Constitución, tanto en el título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en el capítulo 1, por igual, en la sección 2 de los derechos económicos y sociales, y mayormente habla de la familia en lo que es el artículo 55 sobre los derechos de la familia. Este artículo 55 refleja avances positivos a favor de la familia. En él se contempla la familia como el fundamento idóneo de la sociedad y espacio básico para un pleno desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Pasando ya más en lleno a lo que es el artículo 55, ya como se había mencionado anteriormente, toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación el Estado debe garantizar que nosotros todos tengamos derecho a construir una familia y brindarnos las oportunidades para que ésta sea constituida plenamente, y la unión singular y estable entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial pueden formar un hogar y genera derechos y deberes en sus relaciones personales y matrimoniales. La maternidad, sea cual fuera la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y generará derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. Toda persona debe tener derecho a que se le reconozca su personalidad, a tener nombre, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos. Aunque ya con el nuevo anteproyecto de familia que se está sometiendo, ya aquí puede tener el apellido que elija la persona luego de cumplir ya una mayoría de edad. Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad de conformidad con la ley. Todos los hijos ante la ley son iguales, por lo tanto deben de tener los mismos derechos y deberes y disfrutar de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico.
También se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en documentos de identidad. El bien de la familia es inalienable e inembargable con conformidad con la ley. El Estado proveerá y protegerá la organización de la familia sobre la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley ya se encargará de establecer los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de desolación, el régimen de bienes y los derechos de deberes entre los cónyuges. Ya el Estado y la garantía y protección de los derechos de la familia, como le había mencionado anteriormente, los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Por ello, el Estado proveerá la paternidad y maternidad responsable. El padre y la madre, aún después de la separación y el divorcio, tienen deber compartido de asistir a sus hijos y alimentarlos, criarlos, formarlos, educarlos, mantener, dar seguridad, asistirlos. La ley establecerá las medidas necesarias y tanto acuerdos internacionales ya eso está plasmado para que esto se le garantice a los niños, niñas y adolescentes. El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas sociales. Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos. Este es un punto muy importante, ya que hay que darle la participación a los jóvenes para que se desarrollen y puedan alcanzar sus metas por sí solos. También el Estado garantizará y promoverá el ejercicio efectivo en todos los ámbitos de la vida nacional y en particular su capacitación y su acceso al primer empleo. Un punto muy importante también. Ya en el artículo 56, atendiendo a que el Estado garantizará la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, este dará protección, la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán obligación de asistirle y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. En consonancia con todo esto, se declara del más alto interés nacional la erradicación de trabajo infantil. Como lo hemos podido ver que no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, esto ha tenido gran acogida por expertos, los cuales lo han analizado y ya se buscan fórmulas para solucionar este problema del trabajo infantil. Todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso, violencia física, psicológica, moral, sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. Así como también se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida comunitaria y social. Como ya se decía, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo tanto el Estado debe garantizar la protección de ellos buscando las oportunidades para que se le brinde participación de las políticas públicas del Estado. Entrando ya en lo que es avances de la Constitución a favor de la familia, de las tantas reformas realizadas a la Constitución, se ve reflejada en la Constitución de 1954. Ya aquí es que se comienza a ver la luz, los indicios de la equidad en familia y la igualdad de género, dando derecho al voto femenino y a la ley que daba a la mujer y acceso a la tenencia de tierra. Para la profunda reforma a la Constitución del año 1963, por el profesor Juan Bosch, aquí ya se establecen evidentes principios de equidad de género, respeto a los derechos humanos y protección y garantía a los derechos de la niñez y la adolescencia. La recién proclamada, que ya no tan reciente, fue del 26 de enero del año 2010, se pueden notar significativos avances en esta Constitución, resaltando el artículo 37, el cual hace inviolable la vida, también dejando de lado ya lo que es el tema del aborto,
el cual en estos días fue un tema que fue abordado varias veces. Además, es importante resaltar lo que es el artículo 55, el cual en la Constitución del 2002 hacía referencia a los plenos poderes del presidente de la República, y ahora este artículo recae en la Constitución vigente, dando fortaleza al derecho de la familia. También en lo que son los avances, se resaltan grandes avances a favor de la familia con la aprobación de la ley que hace legal el matrimonio evangélico, así como las resoluciones y disposiciones que dan participación a la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Lo más importante es que la familia dominicana tiene una extraordinaria plataforma jurídica y social que va desde la Constitución de la República, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como un anteproyecto de Código de Familia, una serie de organizaciones e instituciones en concordancia con los 35 instrumentos jurídicos internacionales, declaraciones, protocolos, pactos, convenios, reglas, normas, códigos y resoluciones para la garantía de derechos y protección de la familia, sobresaliendo el Supremo Poder Judicial, balanza para el fortalecimiento de la familia dominicana. Desde el año 1954 se ha venido ya garantizando lo que son los derechos a los niños, niñas y adolescentes, donde fue que se crearon los primeros 10 derechos. Más adelante ya se crean en el 89 54 derechos para los niños, niñas y adolescentes, y los niños, niñas, adolescentes y la familia gozan de pleno derecho en la Constitución Dominicana. Ahora lo que tenemos que ver es la forma de darlo a conocer para que todos los niños, niñas, adolescentes y la familia en general conozcan sus derechos y sus deberes para que sean puestos en práctica y estos tengan derecho a asumirlo para sí mismos, ver qué deben hacer para que esto sea cumplidos y cómo el Estado se encargará de garantizarle todos sus derechos a las familias dominicanas. Muchas gracias. Fueron las palabras del joven Milcíades Ventura Lambert, Premio Nacional de la Juventud 2010. Señoras y señores, hemos llegado al final de este panel Análisis Socio-Psicojurídico de la Familia en el contexto de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual hemos podido constatar la importancia del respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia a través del conocimiento de la situación jurídica, psicológica y social en que se encuentran en la actualidad. El Poder Judicial de la República Dominicana agradece profundamente la honorable presencia de los panelistas invitados, al igual que a todos ustedes en esta hermosa tarde. Recordemos que el fomento de la inserción de principios y valores en la familia es la clave para mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias y pasen un feliz resto de la tarde.